Bueno, seguimos con nuestra explicación. En el problema que tienen que resolver, tienen esta figura donde están ubicados en los extremos del triángulo las localidades de Ubicuí, La Rosada y Mbuyapel. Como estas localidades están ubicadas en las esquinas, en los vértices, en los ángulos de los triángulos, y los lados, este lado, por ejemplo, del triángulo que mide 34,82 kilómetros, que representa la distancia de Ubicuí a Ambuyapel, no tiene nombre. Entonces vamos a de repente tener este tipo de situaciones y lo que yo les sugiero, lo que les recomiendo es que ustedes le pongan nombres a los lados y a los ángulos del triángulo para que de esa manera se les facilite el ejercicio. Vamos a suponer que yo utilizo la primera letra de cada ciudad para nombrar el ángulo. Entonces este sería el ángulo M, correspondiente a Ambuyapel. Este sería el ángulo L, correspondiente a La Rosada. Y este sería el ángulo Y, correspondiente a Ubicuí. Por lo tanto, este lado que mide 34,82 kilómetros, digo bien, es el lado que está frente a La Rosada. A La Rosada dijimos le vamos a llamar L a su ángulo, por lo tanto este es el lado L. Muy bien, entonces lado L y ángulo L son nuestros datos. El otro dato es el ángulo M. Recuerden que si ya tenemos dos ángulos, vamos a calcular el tercero a partir de la fórmula que dice que A más B más C es igual a 180 grados, solamente que vamos a adaptar esa fórmula y no le vamos a poner A más B más C porque nuestros ángulos en este caso se llaman M, L e Y. Entonces vamos a poner LM, o sea, L más M más Y es igual a 180 grados y de ahí vamos a despejar el ángulo Y, que es el ángulo que necesitamos calcular. Muy bien, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide conocer la distancia en línea recta desde Ubicuí a La Rosada. Quiere decir que este lado del triángulo es nuestra primera incógnita. ¿Y este lado cómo se debe llamar? Este lado está frente a qué ángulo? Está frente al ángulo M, frente al ángulo de Mbuyapel. Entonces, este lado debe llamarse M. Para responder a la pregunta de cuántos kilómetros en línea recta, ¿verdad?, separan la ciudad de Ubicuí de La Rosada, entonces tenemos que calcular M. Y luego nos pide saber cuántos kilómetros se recorre pasando por La Rosada desde Ubicuí hasta llegar a Mbuyapel. Para responder eso tengo que sumar la longitud del lado M que voy a calcular más la longitud de este lado que todavía no le puse su nombre. ¿Cómo se debe llamar este lado? Este lado está frente al ángulo Y. Entonces este lado Y también debo calcular y luego sumar la longitud M más la longitud Y para responder a la segunda pregunta del problema. Muy bien, espero haberles ayudado con la forma en la que tienen que elaborar este problema, resolver el problema. Pero me quiero concentrar en el problema B, en el ejercicio B, quiero decir. En este ejercicio tenemos como datos, ahora no voy a graficar por una cuestión de tiempo simplemente. Tenemos como datos lado A 60,5 centímetros, lado B 77,6 centímetros y conocemos un solo ángulo, el ángulo B que mide 39 grados 23 minutos y 15 segundos. Bien, ¿qué parte del teorema del seno o qué partes, mejor dicho, del teorema del seno voy a utilizar con estos datos? Evidentemente la parte de A porque tengo un dato con A y la parte de B porque los otros datos son lado B y ángulo B. Bien. Entonces voy a escribir la parte del teorema del seno que voy a utilizar. A sobre seno del ángulo A es igual a B sobre seno del ángulo B. Y como ya sabemos, voy a reemplazar cada una de las letras por sus valores numéricos. Entonces ya no pongo A, voy a poner 60,5, la medida del lado A, sobre seno del ángulo A, pero como no tengo el ángulo A, esa es la incógnita. Seno del ángulo A lo escribo así mismo nuevamente. Es igual y voy sustituyendo B, ya no pongo B, sino que pongo 77,6, que es su longitud, sobre seno del ángulo B. Entonces escribo seno y sustituyo el ángulo B por su medida, 39 grados 23 minutos y 15 segundos.
Muy bien. Extiendo hasta ahí mi raya fraccionaria. ¿Dónde nos quedó la incógnita en este caso? En este caso vemos que nuestra incógnita nos quedó en el denominador. Cuando la incógnita nos queda en el denominador, entonces tenemos que realizar un despeje de 2 pasos. Atiendan bien, un despeje de 2 pasos. En el primer paso, la incógnita que está en el denominador, que está dividiendo, por eso está en el denominador, la vamos a enviar al otro miembro multiplicando. ¿Sí? De dividir va a pasar a multiplicar. Y todos los otros elementos, los otros 3 elementos de esta proporción se quedan en sus lugares. El 60,5 se queda arriba, 77,6 se queda ahí, el seno de 39 grados, 23 minutos, 15 segundos permanece en su lugar. Lo único que va a pasar es seno de A, de dividir va a pasar a multiplicar. Entonces voy escribiendo 60,5, lo vuelvo a escribir en su lugar, como hemos dicho, es igual 77,6 también permanece en su sitio, sobre seno de 39 grados, 23 minutos y 15 segundos. Todo esto permanece en su sitio. Y seno de A que estaba dividiendo pasa aquí multiplicando. Por entonces pintamos el puntito de la multiplicación, seno del ángulo A. Primer paso. Segundo paso, dejar a nuestra incógnita sola. Una vez que ya está multiplicando la incógnita, entonces en el siguiente paso la dejamos sola, enviando los elementos de la fracción que la acompañan. Estos 2 elementos, el de arriba, el numerador, y el de abajo, el denominador, los pasamos al otro miembro haciendo lo contrario. Es decir, la cantidad de abajo, la que está dividiendo, que es seno de 39 grados, 23 minutos, 15 segundos, va a pasar multiplicando. Y la cantidad de arriba, 77,6, que está multiplicando, entonces va a pasar al otro miembro dividiendo. De esa manera, seno del ángulo A, que es la incógnita, va a quedar sola y vamos a poder calcular su valor. Por supuesto, 60,5 que ya está en el primer miembro originalmente se queda en su sitio. Entonces comenzamos copiando 60,5, permanece en su sitio, se copia primero, por la cantidad que estaba abajo dividiendo pasa multiplicando, por entonces seno de 39 grados, 23 minutos, 15 segundos. Y la cantidad que estaba arriba multiplicando es la que pasa dividiendo. Entonces voy a trazar una raya fraccionaria larga. Y la cantidad que va a pasar a dividir es 77,6. Y quedó solita entonces la incógnita. Es igual por lo tanto a seno del ángulo A. Muy bien. Cuando yo ingrese en mi calculadora toda esta operación, lo que voy a obtener es seno del ángulo A. Pero sin embargo, lo que yo necesito no es el seno del ángulo A, sino que es el ángulo A propiamente dicho. Entonces, ¿cómo hago para que este seno del ángulo A se convierta en el ángulo A? Eso ya en la calculadora vamos a resolver esa situación. Entonces, vamos a la calculadora científica y vamos a ingresar la operación. A ver. La operación dice 60,5 por seno de 39 grados, 23 minutos y 15 segundos. Directamente todo eso dividido, ahí directamente dividido entre 77,6. Al presionar es igual, como les dije, lo que obtenemos es el ángulo, todavía no. Es igual y ahí fíjense lo que aparece es el seno del ángulo A. Para que este seno del ángulo A se convierta en el ángulo A, inmediatamente presionamos la tecla Shift y luego la tecla seno y luego es igual. Fíjense, primero la tecla Shift sobre el resultado, fíjense, Shift, seno es igual. Y ese ya es el ángulo A. Para verlo como ángulo le presionamos la tecla grados, minutos y segundos. Ahí está la tecla grados, minutos y segundos. Y ahí tenemos nuestro ángulo A. El ángulo A, por lo tanto, mide 29 grados, 39 minutos, 6,85 segundos, que lo podemos redondear en 7 segundos para que no tenga decimales. 29 grados,
39 minutos, 7 segundos. Entonces anotamos ya la medida del ángulo A. 29 grados, 39 minutos y 7 segundos porque hemos utilizado un redondeo, ¿verdad? Bien, entonces ahí hemos aprendido, hemos visto cómo calculamos el valor de un ángulo cuando lo hemos despejado y él tenía la función seno delante suyo. Para convertirlo en el ángulo, entonces al resultado obtenido se le presiona Shift seno y luego la tecla es igual y finalmente grados, minutos y segundos para verlo como un ángulo como corresponde. Bien, hasta aquí entonces ustedes van a continuar porque no es este el único elemento que falta. Vamos a calcular los otros elementos desconocidos en este segundo ejercicio propuesto, ¿verdad? Bien, quiero hacer una salvedad. En el ejercicio anterior, uno de los datos yo lo utilicé como 101 grados y en realidad es 101 grados de 10 minutos. Entonces me gustaría que ustedes utilicen como corresponde, como 101 grados 10 minutos. Así practican también todo el proceso. Lo van a seguir igual a como lo ven en el video, pero con un valor diferente, un poco diferente. Entonces los resultados van a ir cambiando. Espero que lo puedan hacer sin ningún inconveniente. Bueno, hasta luego chicos, hasta la próxima clase.